Boca Juniors está en los octavos de la Copa Sudamericana. Y sí, amigos del deporte, ayer tuvimos el partido de los playoffs de la Copa Sudamericana. El Ceneice perdió ante O'Higgins en Chile, pero la fortuna, la cara de la moneda salió a su favor y 4-3 en los penales permitieron que el Ceneice hoy pueda estar clasificado a los octavos de final. Así que luego de tanto sufrimiento en un partido que no se esperaba que pase lo que pasó, porque Boca tenía que avanzar, sea como sea, Boca tenía que pasar, con la camiseta simplemente tenía que dejarla en la cancha y ya con eso le bastaba en la previa para ganarle a O'Higgins, un equipo no tan reconocido y obviamente sin faltar el respeto, pero claramente todos saben que Boca es completamente superior. Pero yo creo que ayer se volvió a demostrar la realidad de lo que es el conjunto Ceneice hoy en día. Boca sufrió, tenía que pasar como sea, pero pasó a esto, al borde del abismo estuvo Boca, de ser un papelón más y de arruinarse completamente el año y ver qué es lo que iba a tocar, enfocarse directamente en clausura, en avanzar a la Copa Libertadores porque ya era lo único que le quedaba. Porque si lo de ayer en los penales salía a favor del equipo chileno, hoy Boca sería un fracaso rotundo, porque ya fue un fracaso rotundo haberse quedado afuera en fase de grupos de la Copa Libertadores y haber perdido esta fase en la Copa Sudamericana hubiese sido un golpe anímico demasiado fuerte y que iba a hacer que caiga muy pero muy bajo Boca. Se evitaron todas estas cosas gracias a la tanda de penales y el Ceneice hoy está en los octavos de final. Y en un partido donde los primeros 10 minutos uno los veía y decía, sí, hoy Boca gana caminando, hoy Boca pasa como tiene que pasar, por la grandeza del club que tiene, por los jugadores que tiene, porque es Boca, simplemente porque era Boca, porque no había cosas para decir, no había argumentos para el cual explicar que O'Higgins podía dejar eliminado a Boca porque no había. Tal vez la actualidad de Boca es mala, pero cuando estos partidos, los equipos se tienen que poner las pilas, los tienen que ganar y teniendo en cuenta el club de la dimensión tan grande contra el que se enfrentaba O'Higgins no tenía completamente ninguna chance en la previa. Ahora lo de ayer fue otra muestra de la realidad de lo que es el Ceneice. Ayer Boca dio prácticamente vergüenza, dio pena, porque por más de lo que decíamos, los primeros 10 minutos fueron todos de Boca y ahí es donde decíamos, hoy pasa tranquilo, hoy no va a haber problemas, hoy termina de certificar lo que hizo en la ida, pero se termina cayendo. Una de las cosas de las que más hablaba era el estado del campo de juego, estaba muy pero muy mojado, ya de por sí que la pelota iba rápido, pero era algo de que los jugadores se acostumbran siempre, están esos problemas, pero estaba a tan punto de que hubo millones de jugadores refalados en la cancha, muchos problemas desde el fondo defensivos y fueron cosas que perjudicaron el juego. Ahora, fueron esos 10 minutos a favor del Ceneice, donde se demostraba más o menos de cómo se iba a tratar el partido y después desapareció completamente del partido durante prácticamente 80 minutos, porque fue completamente lamentable y yo creo que si O'Higgins hubiese tenido más efectividad, se hubiese animado a patear al arco, hoy se estaría hablando de una catástrofe de lo que hubiese pasado con el equipo argentino. Ayer O'Higgins no se animó, ayer O'Higgins tuvo miedo de patear al arco, iban pasando los minutos, después llega y tras un error de Boca, error gravísimo de Figal, que sigue sumando cosas y cosas para que el hincha todavía no, ya hay una relación que no es buena entre el hincha y Figal, y ayer lo de Figal fue totalmente desastroso, le regala el gol a Panchito González y O'Higgins se adelanta el 1-0 que parecía que no llegaba,
porque parecía que Boca de todas maneras lo iba a empatar porque no aparecía en el partido, no aparecía en el radar, no pasaba nada con el Ceneice, pero se termina dando ese gol, pero hubo un O'Higgins que si O'Higgins quería, era claro en el partido, O'Higgins lo ganaba. Si O'Higgins iba con esa certeza, con esa confianza, los delanteros, los mediocampistas, todo, O'Higgins lo ganaba porque las chances que tuvieron fueron muy importantes, fueron muy claras, fueron para eliminarlo. Fueron para eliminarlo, tuvo esa suerte y esa suerte del club, porque es como lo explicamos. Tal vez no es buena la actualidad hoy de Boca, tal vez no vienen siendo sus mejores años, otro tercer año consecutivo donde no participa de las eliminatorias en la Copa Libertadores, que es un fracaso completo para un equipo como Boca. Pero en estos partidos contra el rival que es O'Higgins de Chile, Boca tenía que ganar simplemente por el nombre, simplemente por la historia, por la grandeza, por la camiseta, por los jugadores. Con eso bastaba para que el Ceneice hoy esté en los octavos de final. Casi se da el batacazo, pero como hablábamos del desarrollo de partido y también con cierta presión en la defensa porque no viene siendo buena, el arquero que valió 4 millones de dólares, Montero, había tenido un buen debut en la Bombonera justamente en el partido de ida de esta serie y después tuvo una noche de pesadilla completamente ante Deportivo Riestra y los hinchas no lo estaban acompañando y ayer tampoco fue que tuvo un error trascendental, porque es lo que hablábamos, que el error acá máximo es el de Jorge Figal, y así de esta manera termina llegando. Tampoco hubo una jugada donde se haya dicho que reaccionó bien el arquero. Yo creo que hoy el arquero de Boca vuelve, no se termina de ganar la confianza por completo, pero es verdad que Montero tapa un penal y un penal clave, porque si no tapaba ese penal la serie seguía por otra cosa que tenemos que vamos a hablar de Chico Aranda, pero Montero, después de haber sido tan criticado, le termina dando ese plus a Boca para que pueda confiar y tapando ese penal tan importante. Y después lo que hablábamos en el partido, Higgins que lo manejó hasta los 85 minutos, lo tuvo mal, y hacía lo que quería, O'Higgins hacía lo que quería, no podía terminar las jugadas con su efectividad, con los remates, pero llega el gol, tampoco se metió atrás, pero llega un momento, minuto 85, donde Boca tenía que reaccionar porque esto no podía terminar así para ellos y con jugadas de Flores y de Aranda, porque fueron los dos únicos jugadores, los pibes de Boca, los que lo terminaron levantando el ánimo y diciendo que lo podían empatar. No se les dio el empate, después van a tanda de penales, pero hubo un remate formidable de Flores, pegan el travesaño, después el arquero, ahora se mezclan los nombres, pero estaba teniendo una noche fantástica, el arquero de O'Higgins, Carabalí, perdón, que sacó dos pelotas del ángulo, se la saca Aranda, y después chances que es lo que decíamos por el estado de la cancha también, Boca que juega mucho a los pases filtrados, con Paredes, con Ascasíbar, cuando se le intentaban filtrar en medio entre los defensas a Merentiel, no terminaba pasando, la pelota iba rápido, pero así O'Higgins aguantando hasta donde podía, y el Ceneice que no podía terminar de dar el batacazo, después en una de las últimas a Ayrton Costa, solo le tenía que apuntar al arco, era la última jugada del partido porque ahí se terminaba, la termina mandando afuera, y después alguna más de O'Higgins pudo haber en una contra, un cabezazo también, no sé si era Avilés, que cabeceó completamente solo, pero justo cabecea al medio donde estaba parado el alto arquero Montero y que se la termina quedando fácil, sencillo, pero una pelota que si iba más al costado, más esquinado, O'Higgins estaba cantando el segundo. Ayer fue una muestra de la realidad que es Boca, pero termina
con esa fortuna en los penales, porque como lo decíamos, O'Higgins fue completamente superior, fue más que Boca ayer, y solo pudieron convertir una vez y después en los penales todos saben que es un 50-50, todas las esperanzas puestas en que Montero pueda revertir su situación con el hincha de Boca, con el club, y así fue, una tanda de penales que empieza el equipo chileno, se ponen 2-2, después ese penal que la mandan a las nubes y ya le daba esa confianza a Boca, después va Figal, lo que le preocupaba a muchos hinchas, va Jorge Figal fuerte al medio y después la tapada de Montero que hace el estallido y le da cada vez más confianza, le permite soñar más a Boca para el paso a los octavos de final y llega el penal que podía definir todo. Yo creo que el hincha de Boca, criticarlo a tal punto no puede a Tomás Aranda, porque si ayer Boca tuvo chances de empatarlo sobre el final, si ayer Boca se levantó y no permitió que O'Higgins lo siga atacando, fue gracias a Tomás Aranda, el número 10 de Boca. ¿Pudo haber sido una decisión apurada darle un número tan pesado como la 10? Puede ser, porque es un número realmente que pesa y también por la cantidad de jugadores que lo portaron en el club, uno de los máximos ídolos como Juan Román Riquelme, viéndolo desde el palco, pero no era del todo una mala decisión, tal vez podía ser apurada, pero Tomás Aranda viene teniendo todos los méritos para poder ser el nuevo 10 de Boca. Pero ayer lo que hizo, sacando el partido, porque la verdad que había sido un partido excepcional del pibe, fue una completa irresponsabilidad lo de Aranda. Después la reacción del arquero, ya es otra cosa, que se sabe que los insultos que hubo luego de ese penal, pero yo creo que un penal tan importante como el que tenía Aranda para empezar su carrera, empezar sus pasos más gloriosos en un gran club, termina desaprovechándola y quedando muy mal, porque podía cerrar el penal como lo erra cualquiera, con una tajada de Carabalí o pasando cerca del palo, ganándola afuera, pero lo que hizo fue completamente extraño, fue una muy mala decisión picar la pelota, obviamente la reacción del arquero después se sobreexalta por una cuestión de que puede pensar que fue como que lo quiso cancherear y que puede ser, la verdad, porque la forma de patear el penal no era la adecuada, no era para este partido, en un partido donde Boca tranquilamente lo pudo haber perdido, querer definirlo así no era la mejor manera y después permitiendo que existiera una posibilidad más para que O'Higgins lo pueda eliminar a Boca. Después terminan convirtiendo y cuando se quiso agigantar el arquero, después viene el penal de Lautaro Blanco, pero así de esta forma Boca termina clasificando en el partido que tenía que ganar. Ahora, el hincha de Boca no está tranquilo, porque para la estadística, para el historial, este es otro partido perdido. Porque por más de que esté la alegría de que pasaron, porque Boca tenía que pasar, ahora que se van a enfrentar ante Recoleta de Paraguay, también un equipo completamente desconocido, sin historia futbolística, es el nuevo rival para Boca en los octavos de final, obligado a ganar claramente, porque yo creo que sería uno de los papelones más grandes en la historia del club si llega a pasar lo impensado contra Recoleta. Boca tiene tiempo para adaptarse a la situación, para que el Vasco Arruabarrena pueda adecuar el equipo, para que lo pueda acomodar, pero es un problema grande lo que está teniendo Boca. Y un problema al que tiene que adaptarse como sea, y no solo en la competencia internacional como la Copa Sudamericana. En el torneo argentino también está siendo completamente vergonzoso. Ya hubo una derrota 3-0. 3-0 no se puede perder. Un equipo de la grandeza como Boca, de la grandeza como River, o de la actualidad como la de Racing, o hasta el mismo Independiente, que tal vez no puede estar ahora en sus mejores momentos. Hace bastantes años que Independiente no aparece en el radar de los mejores equipos, pero un equipo como esto no puede perder 3-0, no puede ser
goleado y menos contra un equipo completamente inferior, tanto en historia como en actualidad. Porque cuando vos ves que Boca perdió 3-0 y ves que perdió con Deportivo Riestra, es totalmente un fracaso. Y es algo que lo viene persiguiendo al Ceneice, que también perdió contra Huracán 3-2 en los playoffs apenas en octavos de final, y tantas cosas que lo vienen persiguiendo y que el club está en una enorme crisis, ya sea desde la parte dirigencial, desde el problema con los técnicos, porque Boca no encuentra un técnico desde hace cuánto. Y los últimos buenos técnicos que tuvo fue Miguel Ángel Russo en su ciclo de 2021 y por ahí. Y después volvió Miguelo, que en paz descanse, después no pudo terminar lamentablemente su ciclo, donde entra Úbeda, pero un problema que lo viene persiguiendo bastante a Boca y quiere revertir la situación con un entrenador que ya conoce el mundo Boca, que ya conoce jugadores, que tiene experiencia, que ganó campeonatos, como el Vasco Arruabarrena, una persona tan importante y tan influyente en el mundo Boca, y que es la oportunidad para que el Ceney se lo pueda dar vuelta. Hay muchas cosas que cambiar, mucho en el plantel, porque Boca no juega bien, esa es la verdad, que Boca no juega bien, no le da eso al hincha, ese placer de ver jugar a Boca, como muchos equipos en la actualidad, así como River, así como los problemas que está teniendo Racing ahora, como lo nombrábamos a Independiente. El fútbol argentino está en uno de los momentos más bajos de toda su historia, pero desde la parte internacional, que de los últimos campeones fue Racing, después tuvimos a Lanús, pero Boca tiene que acostumbrarse, tiene que volver, porque está siendo completamente vergonzoso, penoso, y yo creo que pasa desapercibido claramente lo de ayer, porque Boca avanzó. Al hincha lo que le importaba era avanzar, están en octavos de final. Ahora, el momento de analizar el partido, fueron muchas fallas las que hubo en el equipo, y que Boca tiene que empezar a cambiar. Así que bueno, muchísimas gracias. O'Higgins 1, Boca 0, pero de todas formas el Ceneice por la tanda de penales 4-3 le ganó al equipo chileno y está en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Se enfrentará ante Recoleta de Paraguay y después ahora tendrá que jugar su partido ante Newell's el domingo para el clausura, y así intentar revertir poco a poco la situación y la crisis de la que está intentando salir el Ceneice. Muchísimas gracias.